Bien, ahora vamos a resolver ejercicios del tema de diferencia de cuadrados del ejercicio 93 del álgebra de Baldor. Tenemos que la regla de la diferencia de cuadrados perfectos nos dice que se les trae la raíz cuadrada al primer término. En este caso, si nosotros tenemos el x al cuadrado menos y al cuadrado, la regla dice que debemos de extraerle la raíz cuadrada al primero. La raíz cuadrada de x sería x, y luego dice que se le extrae la raíz cuadrada al segundo término, en este caso a y cuadrado, la raíz cuadrada sería y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un signo más aquí y multiplicarlo por su diferencia. Es decir, si ya sacamos las raíces, ahora nada más les cambiamos el signo, y esto sería el resultado de una factorización de una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos con el ejercicio número 2 y tenemos a cuadrado menos 1. Entonces aplicamos la regla, dice que le sacamos la raíz cuadrada al primer término y sería a, le sacamos raíz cuadrada al segundo término que es 1 y sería 1. Entonces aquí le ponemos el signo más, y al otro le ponemos las mismas partes de aquí pero con signo menos, y así nos quedaría la descomposición factorial de esta diferencia de cuadrados perfectos. Vamos ahora con el ejercicio número 3, que dice que tenemos a al cuadrado menos 4. Entonces esto es igual, factorizado, le sacamos la raíz cuadrada a cuadrado, sería a, la raíz cuadrada de 4 sería 2, luego le ponemos el signo más y ponemos lo mismo pero con signo menos, quedándonos así la factorización para este ejercicio número 3. Vamos ahora con el ejercicio 4, que dice que tenemos 9 menos b cuadrado. Entonces la factorización sería raíz cuadrada de 9 sería 3, porque 3 por 3 9, raíz cuadrada de b al cuadrado sería b, entonces le ponemos un signo más y luego esto mismo pero con signo menos. La regla literalmente nos dice que se extrae la raíz cuadrada al minuendo, es decir a este, y al sustraendo, es decir a este, y se multiplica la suma de estas, es decir esto de aquí, la suma de estas raíces por la diferencia de la raíz del minuendo y el sustraendo, es decir esto. Así literalmente es como dice la regla, pero como pueden ver en la práctica es más sencillo. Vamos ahora con el ejercicio 5, que dice 1 menos 4m al cuadrado. Y la factorización quedaría, aplicamos la regla, sacamos raíz cuadrada de 1, sería 1. Raíz cuadrada de 4m cuadrado sería 2m. Entonces luego le ponemos signo más, y esto que nos dio, le cambiamos un signo y hacemos la multiplicación. Este sería el resultado de nuestra factorización del ejercicio 5. Vamos ahora con el ejercicio 6, que dice 16 menos n al cuadrado igual, raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de n cuadrada sería n, le pongo signo más y a esto lo multiplicamos por lo mismo pero con signo negativo, y como pueden ver este es nuestro resultado de la factorización de una diferencia de cuadrados. Vamos ahora con el ejercicio 7, que dice a cuadrada menos 25. Esto sería igual, raíz cuadrada de a cuadrado sería a, raíz cuadrada de 25 sería 5. Entonces aquí le ponemos signo más y al otro le ponemos signo menos, quedándonos así la factorización de este ejercicio. Ahora, si nosotros quisiéramos comprobar que efectivamente nos da
nos dio bien la factorización. Esto es como hacer una multiplicación, es decir, si yo tengo a más 5 por a menos 5, hago la multiplicación de estas partes de la ecuación. 5 por 5 me da 25 negativo. Menos 5 por a me da menos 5a. 5 por a me da más 5a. A por a me da a cuadrado. Entonces me quedaría menos 25 menos 5a más 5a, esto es 0, y a cuadrado. Como podemos ver aquí, yo hice la multiplicación y efectivamente me está dando el resultado, lo cual quiere decir que la factorización está correcta. Recuerda, si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.